Bien, hemos estado predicando largamente el libro de los libros de Samuel. Predicamos primero Samuel, ya lo vimos y disfrutamos bastante y aprendimos bastante. Y hemos estado predicando en el segundo libro de Samuel. Este es el sermón número 6 y vamos por el capítulo 12. En la exposición anterior vimos la confrontación de Natán hacia David por su pecado. Y en esta mañana vamos a ver la segunda parte, pero que he titulado aparte como la confesión y restauración del pecado de David en este caso. Segundo Samuel capítulo 12, del verso 12 al 25, vamos a ver estos versículos. Para los que ya estamos en Cristo por la conversión y el nuevo nacimiento, el pecado sigue siendo el principal enemigo de nuestra vida. El pecado en cualquiera de sus formas socava la vida espiritual de cualquier cristiano que se rinde ante el pecado. El pecado en cualquiera de sus formas rompe nuestra comunión con Dios, debilita nuestra devoción y rompe lo que debe ser esa vida espiritual abundante y gozosa que debe ser lo normal en todo cristiano. Ahora, vivir con pecados no resueltos es imposible para los que verdaderamente temen a Dios. Para el que no verdaderamente teme a Dios, el pecado no le importa. Pero si verdaderamente teme a Dios, la presencia de pecado en su vida es un problema. No se siente cómodo, se siente incómodo, siente que está muy mal y que es un asunto que hay que resolver lo más rápido posible. El que se acostumbra a vivir siendo cristiano con pecados no resueltos, tiene que fingir que todo está bien, tiene que fingir para mantener la imagen de buen cristiano que anda bien pero que sabe que no está bien. Pero lo único que va a conseguir es convencerse él solito de que él está bien. Porque el que no está bien, los demás lo notan. Los demás lo notan. Y eso no es elogiable. Aunque en los momentos de silencio nuestra voz interior nos dice, oye, tú estás mal, tú estás en pecado, no está bien, resuelve. Él se convence a sí mismo de que él está bien. Si va a la iglesia, y es bueno que vaya a la iglesia, aunque tenga pecados no resueltos, y aunque no está bien con Dios, si va a la iglesia eso es bueno, porque va a escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios puede entonces impactar en su vida, remediarlo, y despertarlo, y hacerle entender que tiene que resolver esa situación de pecados no resueltos que tiene en su vida. Pero si continúa sin resolver esos pecados en su vida, la palabra de Dios le va a hacer como decíamos en el libro de Job, así como la clara del huevo, sin sabor. La lectura de la Biblia, si es que la lee en esa situación, no le dice nada a su vida. Y hablar con otros acerca de Cristo, dar testimonio, evangelizar, eso ni sueñe con eso, ni piense con eso. Porque lo que menos quiere un cristiano que está en pecado no resuelto es que hablar de Cristo. ¿Qué va a hablar de Cristo si él mismo no está bien? De manera que la solución a todo esto es la confesión verdadera, que va acompañada de arrepentimiento verdadero. Tenemos que agregar ese calificativo, verdadero. Esta es una enseñanza vital en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un versículo muy conocido es Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estos son textos preciosos que uno se aprendía en la escuela dominical, en la escuela de verano. Son textos que son valiosos para nosotros.
Pero también en el Nuevo Testamento, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo más grave de un pecador es no reconocer sus pecados. Pero al no hacerlo, es decir, al no reconocer sus pecados, se cierra él mismo la puerta de la misericordia de Dios, la puerta del perdón, se cierra la puerta de la bendición. David entendía la importancia de la confesión y esto es exactamente lo que hizo cuando Natán lo visitó. Es cierto que Natán tuvo que usar una estrategia, ¿verdad? Ahí solapadamente, con una historia, con una parábola, para hacer entrar en razón al rey David. Pero David entró en razón. Y cuando Natán le dijo, ese eres tú, David entró en razón. Y entonces vemos en este capítulo, versículo 13 en adelante, que David no dio muchas vueltas, como algunos dan muchas vueltas para caer en lo que tienen que caer. Leemos en el capítulo 12, verso 13, parte A. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. La gran diferencia entre Saúl, ese primer rey de Israel, que nos presentó el primer libro de Samuel, y este segundo rey de Israel, David, es que aquel no aceptaba su condición. No confesaba su desobediencia, su rebelión contra Dios. Tenía que Samuel enfrentarlo y decirle, has actuado locamente. Por eso Dios ha roto el reino y se lo ha dado a uno mejor que tú. Pero David, aunque pecó, y quizás en pecado más grave que lo que cometió el mismo Saúl, lo cierto es que el autor de este libro nos presenta a un David que aunque cometió locuras pecaminosas, supo arrepentirse. Esa es la gran diferencia entre uno que reconoce, se arrepiente y uno que no llega a ese nivel de arrepentirse. David tuvo una confesión sincera. No fue necesario agregar más comentarios. El profeta, pero sobre todo Dios, sabía que la confesión de David fue sincera y fue verdadera. Mire lo que dijo en pocas palabras: pequé contra Jehová. Pero ahí lo dijo todo. Pequé contra Jehová. Una confesión sincera tiene por lo menos dos características esenciales. Primero, reconoce que pecó. Y eso fue lo que dijo David: pequé. Primera característica, la confesión verdadera reconoce sin más que ha pecado. Sabe lo que hizo y lo acepta sin agregar comentarios ni excusas. Y la segunda característica de una confesión verdadera es que entiende contra quién ha pecado. David no dijo, es verdad, yo lo hice mal, ese pobre hombre Urías, que lo mandé a matar. No se puso a... No, pequé contra Jehová. Fue contra Dios que yo he pecado. Pequé contra Jehová. Punto. Hay personas a las que les cuesta mucho decir, Dios, he pecado. Y Dios tiene que llevarlo a un punto en que tiene que, como esos juegos que tiene figura, el caballo, esas cosas, ¿cómo que se llama? Ajedrez. Que a Payanzo lo han aplicado 80 veces y nunca lo entiende, pero es un juego muy interesante. Yo sé que hay un juego ahí que se llama una jugada y jaque mate. A veces Dios tiene que hacerlo así, en jaque mate, para que diga, sí, es verdad, yo pequé. Hay gente que le es difícil llegar a ese punto. Buscan mil maneras de explicar sus acciones, como tratando de justificarse o echarle la culpa a otros. David no hizo eso. David dijo, pequé contra Jehová. Y eso fue definitivo. Tanto que dice la Biblia que el profeta se fue a su casa. Claro, le dijo, bueno, Dios te ha perdonado, todo eso. Y se fue. No hubo que seguir conversando. David pudo haber echado la culpa a Betsabé por exponerse así. ¿Qué culpa tengo yo? Que esa mujer estaba ahí bañándose. ¿Por qué ella no se cuidó?
No, él no se puso a estar buscando explicaciones. Ella sabe que yo soy un hombre y que yo estoy aquí, está el palacio, que está muy cerca. No se puso a buscar como una explicación, como para justificar lo que él hizo. No dijo, Natán, tú sabes que yo soy rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Tampoco dijo eso. Dijo algo tan sencillo: pequé contra Jehová. Lo que David sentía en ese momento que dijo eso, pequé contra Jehová. Lo que David sentía en ese momento de esa confesión no se refleja tanto en estas tan cortas palabras. Pero si volteamos el libro y nos vamos al libro de los Salmos y vemos el capítulo 51 de los Salmos, que es el salmo que David escribió después de esto, de su pecado con Betsabé, podemos ver allí 5 cosas que David expresó acerca de su pecado frente a Dios. Lo primero es que David pidió a Dios el perdón de sus pecados, pidió que fuesen borrados y pidió ser lavado. Dice el versículo 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oiga, esas son las palabras de un hombre que se siente sucio. Esas son las palabras de un hombre que entiende que ha pecado contra Dios. Y son las palabras de un hombre que entiende que necesita la misericordia de Dios para ser perdonado. En este versículo, la palabra piedad y la palabra misericordia son sinónimos. David lo que está pidiendo, perdón a Dios basándose en la abundante misericordia divina. Y esa misericordia que David no tuvo para con Urías ni para con el protagonista de la parábola que le contó Natán, le dijo, ese hombre tiene que morir y pagar 4 veces que se robó esa corderita. Esa compasión, esa misericordia que no tuvo David ni con Betsabé, ni con Urías, ni con el hombre protagonista de la parábola. Ahora él entiende que necesita esa misericordia, pero de Dios. Cuando venimos a Dios arrepentidos, debemos saber que su perdón nos es dado por su misericordia. No porque me arrepentí, sino porque Dios tuvo misericordia y me perdonó. No porque yo soy un cristiano especial o porque usted es un cristiano especial, sino por la misericordia de Dios que nos perdona. Porque la verdad es que no tenemos nada con qué compensar la justicia ni la misericordia de Dios, y mucho menos tenemos con qué ganarnos ese perdón. Si usted o yo vamos a donde Dios a pedirle su perdón pensando que nos lo merecemos, ya hemos perdido el perdón desde el principio, porque no lo merecemos. Pero Dios nos perdona por su misericordia, cuando hay confesión verdadera. La segunda cosa que notamos en este capítulo 51 de Salmos es que, mire, David tenía una riqueza de teología, porque llama al pecado con diferentes nombres. David llama al pecado con diferentes nombres. Le llama rebeliones. Borra mis rebeliones. Dice, límpiame de mi maldad. En otro versículo habla de maldades. Verso 2, verso 5, verso 9. Y mayormente le llama pecado. Verso 2, verso 3, verso 4, verso 5 y verso 9. El nombre que no le gusta mucho a la gente. Rebeliones, maldades, pecado. Esos son nuestras desobediencias contra Dios. Son rebeliones porque lo hacemos rebelándonos contra los mandamientos de Dios. Son maldades porque lo que hacemos es contrario a la santidad de Dios. Y es pecado porque pecado es romper lo que Dios ha ordenado que no hagamos. Al hombre de hoy le encanta cambiarle el nombre al pecado. Lo llama errores humanos, debilidades naturales, equivocaciones, etcétera, etcétera. Y un transgresor de la ley debe reconocer el carácter de su falta sin cambiarle el nombre. Simplemente decir, he pecado, dijo David. Así de franco debemos confesar delante de Dios.
La tercera cosa que vemos en el Salmo 51 es que David reconoció que estaba moralmente sucio y por eso le pidió a Dios ser limpio, ser lavado y ser limpiado. Dice el verso 2, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi pecado. Y el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el Antiguo Testamento, cuando funcionaba el tabernáculo, ¿verdad? Con una ramita de un árbol se rociaba la sangre de los animales sobre el altar. Entonces a eso se le llamaba hisopo, o el árbol se llamaba algo así. Entonces dice aquí simbólicamente, purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, rocea sobre mí la sangre del sacrificio y limpia mi corazón. Lo que está diciendo simbólicamente. Y renueva y seré más blanco que la nieve, dice el versículo. Y el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos aprender aquí que el pecado deja una mancha moral en nuestro ser. No se ve, pero está ahí. Solo el alma sabe que está sucia moralmente. Quizás no lo sepa el que le queda al lado. Quizás no lo sepa su esposo, su esposa, pero usted sabe que está moralmente sucio porque ha pecado contra Dios. Solo Dios puede borrar y solo Dios puede limpiar el alma de todo pecado. Solamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice que la sangre de Cristo nos lava de nuestro pecado. Y la idea es que nos limpia. Cuarta cosa que vemos en el Salmo 51, David reconoció que los pecados se cometen principalmente contra Dios. Bueno, ya lo dijo en 2 Samuel 12, verso 13, pequé contra Jehová. Pero cuando escribió el Salmo, no sé si fue ahí mismo, si fue 2 días después o 7 días después, cuando murió el niño y estaba en su devocional, pero fue en esos días. Reconoció y escribió que su pecado es principalmente contra Dios. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tal vez desobedeciste a tu padre o a tu madre, tal vez te fuiste en contra de sus reglas, tal vez hiciste alguna travesura, alguna maldad contra tu jefe en el trabajo o contra tu compañero o compañera matrimonial, pero principalmente tu desobediencia y tu pecado fue contra Dios. Pecamos principalmente contra Dios porque Él es el que pone las reglas de juego de la conducta del hombre. Tu pecado fue principalmente contra Dios, como en el caso de David. El pecado afecta a otros, pero principalmente y verticalmente pecamos primero que todo contra Dios. Es verdad que también pecamos contra el prójimo, pero eso en forma indirecta o secundaria. Esa visión correcta del pecado nos ayuda a comprender, como dice un himno que cantábamos, ¿verdad?, en nuestro tiempo de juventud, cuán feo es el pecado. Es un himno de comunión que hablaba así. Cuán feo es el pecado. Un teólogo dice, si la gravedad de una ofensa se mide por el carácter del ofendido, entonces el pecado es la ofensa más grave que existe en todo el universo. Porque el agredido, el ofendido, es Dios, el único infinitamente santo e infinitamente digno de toda obediencia. Entonces, si Dios es infinito en su santidad y en su perfección, no importa el tamaño del pecado, la ofensa contra Dios es infinita porque Él es infinito y está infinitamente ofendido con el pecado del hombre. Tan grande es el problema que tuvo que mandar a Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir en la cruz, porque no había otra forma de resolver esa ofensa contra el Dios infinito. Y la quinta cosa que vemos en el Salmo 51 es que David reconoció su estado natural de pecado. El verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
No está diciendo, mi mamá salió embarazada como producto de un pecado. No, no es eso lo que está diciendo. No es eso. Está diciendo, aún desde el mismo momento en que fui concebido, ya venía el pecado conmigo. Todos hemos sido concebidos en pecado. ¿Por qué? Porque nuestros padres que nos conciben son pecadores. Por herencia de Adán y Eva. Entonces salimos pecadores. Naranja dan naranja, ¿verdad? Aguacate dan aguacate y pecadores dan hijos pecadores. Naturalmente, esa es la realidad. En maldad me concibió mi madre, reconociendo que el pecado es lo natural en nuestra esencia, nuestra naturaleza desde el principio. El pecado es esa condición natural que traemos todos al nacer, pues ese es el resultado del pecado de Adán y Eva. Y no podemos cambiar esa situación, solo reconocer que necesitamos al Salvador. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 3, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dicen los teólogos, algunos teólogos hablan del pecado original, pero yo siempre he dicho, pero nosotros sacamos nuestra propia fotocopia. Tenemos nuestros propios pecados que nos identifican como pecadores, independientemente de que Adán y Eva lo fueron. También nosotros hacemos los nuestros. Así que somos originales también en diferentes formas de pecar. En otras palabras, pecamos porque somos pecadores por naturaleza y eso nos hace merecedores del castigo de Dios. Esa realidad llevó a David a exclamar en el versículo 9 del mismo salmo que estamos hablando: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Usted se ha fijado cuántas veces habla David en este salmo de que borren lo que yo hice, borren mi pecado, límpiame, lávame? Se sentía sucio, se sentía manchado, se sentía mal y sabía que el problema era su pecado o sus pecados, porque cometió varios pecados. Desde la instauración del tabernáculo en el sistema levítico, el pecador no podía venir a Dios sin un sacrificio por el pecado. Ese sacrificio por el pecado consistía en un animal inocente que me representaba a mí como pecador. Yo llevaba ese cordero, ese animalito inocente, y él me representaba a mí. Él era delante de Dios el pecador que debía morir. O sea, era sacrificado, era matado ese animal, pero era yo que debía ser matado. Pero mato ese animal que me simboliza a mí, lo llevo al sacerdote, el sacerdote lo mata, derrama la sangre. Y esos sacrificios eran normales, eran diarios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, David en este Salmo 51 reconoce, y estoy seguro que hizo también su sacrificio por el pecado, pero David reconoce en este Salmo que lo más importante del que confiesa su pecado es la actitud, más que el mismo sacrificio. No estoy diciendo que los sacrificios no eran importantes. Estoy diciendo que la actitud del que traía un corderito para sacrificarlo por sus pecados, la actitud de arrepentimiento y confesión tenía que ser real. Tenía que ser real. No podía hacerlo por cumplir, no, porque Moisés dijo que no podía hacerlo por eso. Tenía que hacerlo porque en verdad sentía arrepentimiento por sus pecados y cumplía con la ley de Dios. Y dice David en el versículo 17, Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, no basta la confesión de pecados si nuestro corazón no está quebrantado y humillado delante de Dios. ¿Se acuerda de Judas? Aquel que vendió por 30 miserables piezas de plata, moneda de plata, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, yo he pecado. Después que él vio lo que él hizo, dice la Biblia, agarró las monedas que le dieron por haber entregado a Cristo, se las llevó a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, que fue con quien negoció el asunto, ¿verdad? Y extrayó las monedas, tengan su moneda. He pecado entregando sangre inocente. ¿Por qué no dijo como dijo David? He pecado contra Jehová. No dijo eso. Fue donde los sacerdotes que le habían pagado por su maldad
y le dijo, he hecho mal, me equivoqué, he entregado sangre inocente. Pero ¿por qué no fue donde Cristo, que ya estaba crucificado? Le dice, Señor, ten misericordia. He pecado contra ti, te he entregado. Si hubiese ido a los pies de la cruz, hubiese encontrado el perdón de Cristo. Pero no fue ahí, fue donde los sacerdotes. Y tengan su moneda, yo no quiero eso. He entregado sangre inocente. Pero su confesión, repito, no fue dirigida a Dios, fue dirigida a hombres pecadores, tan pecadores como él. Porque si él vendió a Cristo, ¿quiénes le pagaron? Ellos le pagaron. Ellos eran tan culpables como Judas, que tomó las monedas. Es decir, la humillación es más grande que la confesión, pero sin ella la confesión no vale nada ante los ojos de Dios. Roguemos entonces, hermanos, que Dios nos conceda un espíritu quebrantado y humillado de verdad, para reconocer nuestros pecados y alcanzar su misericordia. En el segundo punto, vamos a ver la penitencia de David. Vimos la confesión de David. Vamos a ver ahora la penitencia de David. En el versículo 13, en la parte B, hasta el 23, vemos la penitencia de David. Tan pronto como David confesó su pecado, el profeta le dio dos noticias. Dos noticias. Verso 13 dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado. La segunda, no morirás. Y yo digo, wow, qué dulce debieron. Sí, porque David dijo, ese es el de la parábola que le contó, ese tiene que morir y pagar 4 veces lo que robó. Pero a él no le dijeron, tiene que morir. A él le dijeron, Dios te ha perdonado. Y te voy a decir otra cosa, no morirás. Yo imagino que David respiró hondo y decía, wow, me salvé. No voy a morir. Dios me ha perdonado. No hay palabras más dulces para un pecador que sabe que está al punto de caer en el precipicio, que le diga, mira, Dios te ha perdonado. No hay palabras más grandes que esa. Y quizás eso fue lo que lo llevó a escribir en el Salmo 32 lo siguiente. Bueno, déjeme hacer un paréntesis para decir. Yo voy a cumplir 6 años ya de la cirugía de la válvula. Y recuerdo que cuando estaba en el hospital, después que salimos de home, caí interno ahí en el hospital por una infección, una cosa ahí, que después Vila me dijo que me tuve al ir, pero el Señor me tuvo misericordia. Y yo veía que pasaban los muchachos, los estudiantes, y algunos eran cristianos, y me decían, ¿usted quiere que yo ore por usted? Y yo, algo está pasando, que ellos quieren orar conmigo. Y, sí. Y hubo uno que oró como tan franco conmigo y me dijo como, tú sabes, como que yo estaba más de aquel lado que de este. Y yo dije, bueno, parece que la cosa es seria. Pero al otro día vino uno de los doctores que me chequeó allá en el Homs y con un grupo de estudiantes de la universidad y vienen, todos me chequean y todas esas cosas. Y dice el médico, él va a superar esta situación. Y digo yo, gracias, doctor. Eso me dio una buena noticia, por lo menos. Él va a superar esta situación. Yo, bueno, me acordé de David. Natán le pudo haber dicho, bueno, prepárate porque Dios. No, le dijo, Dios te ha perdonado, has remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Son dulces palabras esas. Y en el Salmo 32, quizás pensando en eso que le dijo Natán, quizás fue por eso que David escribió en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Verso 1 y verso 2 del Salmo 32. Esos mismos recuerdos de lo que le dijo Natán tienen que ser los mismos que también lo llevaron a escribir en el Salmo 51, en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, dame la buena noticia, dame palabra de gozo y de alegría. ¿Y qué palabra de más gozo y más alegría es que le digan, usted ha sido perdonado, usted va para el cielo? No hay una palabra mejor que esa.
La palabra más dulce que puede escuchar un preso que le digan, usted está libre. Usted está libre. Asimismo, la palabra más dulce que puede escuchar un pecador es que Dios lo ha perdonado. Y cuando la confesión y el arrepentimiento son genuinos, Dios nos perdona y esto tiene que traernos paz. David sintió paz. Jonatán le dijo, Dios te ha perdonado, no morirás. Pero ¿qué pasa? David había matado a un hombre inocente. Y la ley de Dios exigía que el que mata, también a él debe pagar con su vida. Sin embargo, la misericordia de Dios lo libró y le dijo, no morirás. Pero lo que hizo David no fue poca cosa. De manera que David tenía que probar, aunque sea levemente, lo que es el juicio de Dios. Así que leemos en el versículo 14 que el profeta Natán le dijo estas palabras de parte de Dios. Mas por cuanto con este pecado hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, en cuanto a la salvación del alma, el perdón de Dios nos libra de la perdición eterna. Pero en cuanto a nuestra vida terrenal aquí, el perdón de Dios no necesariamente nos libra del fruto de los pecados que cometemos aquí en esta vida, aún siendo cristianos. El pecado es dañino. No importa desde qué punto de vista usted lo vea, el pecado es malo. El pecado es dañino. El pecado trastorna la vida del pecador, si no, pregúntale a David. Y como se ve en la historia de David, también afecta a aquellos que nos rodean. Porque de todo esto fue que vino toda la situación que David, un hijo violó a las mujeres de David, 2 hijos hicieron un intento de quitarle el trono, un hijo de David violó a su media hermana, y una serie de cosas que pasaron. Todo eso Dios se lo dijo que iba a pasar por su pecado. Porque el fruto del pecado tenemos que vivirlo, aunque Dios nos perdone. El niño nacido como fruto del pecado de David heredó la culpa lamentablemente de su papá y pagó la consecuencia del juicio que le correspondía a David. Y ese niño enfermó rápidamente y David entró en penitencia. David entró en penitencia porque dice que por 7 días David no comió. David estaba postrado, orando, a ver si Dios tiene misericordia de mí y el niño se salva. Y dice, sin embargo, el versículo 18, y al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Pero sin decirle que se murió, mira cómo está, que no come, no se baña, está ahí postrado, tirado en el suelo, ayunando, rogando, llorando. Si le decimos que murió, ay, se va a ahogar el hombre. El hombre va a dar un tiro. Bueno, no existían las pistolas en ese tiempo, ¿verdad? Pero se va a matar. No podemos decirle eso al rey. De todos modos, David se enteró porque oyendo, ¿sabes? El otro, dice, bueno, aquí está pasando algo. El niño se murió. Y la Biblia dice que David entendió que el niño se murió. Y cuando entendió que el niño se murió, el hombre se cambió, se bañó. Vamos a decir, se afectó, se arregló y tráigame comida, que ya pasó lo malo. Y los sirvientes del palacio dicen, pero ven acá, cuando el niño estaba enfermo, el hombre estaba que no comía, ahora que se murió el hombre, ya se acabó el luto, ahora está contento porque se murió el niño. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y cuando le preguntaron al rey, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás actuando como una manera como extraña. David le dice, versos 22, 23, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Le voy a decir lo que yo entiendo por este pasaje. Es mi opinión personal, no tiene que ser la de usted ni la de otro predicador. Yo entiendo que a quien Dios se iba a llevar era a David. Pero cuando David entiende que el niño murió, dijo, me salvé. Es imposible leer este pasaje sin preguntarse,
¿Por qué el niño? ¿Por qué no se llevó a David? ¿Por qué el niño inocente? La respuesta la da Dios mismo. En el versículo 14. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David robó, ¿verdad? Se robó la mujer de Urías. David mandó a matar a Urías. Todo eso fue público. ¿Y para qué David hizo eso? Para conseguir la mujer. Su propósito pecaminoso. Y eso lo supo todo Israel. Y más allá de Israel, los enemigos de Jehová, los pueblos paganos, los que no adoraban a Dios, supieron cuán mal había actuado David. Y Dios le dice, por cuanto con este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Hay algunos pecados que trascienden más allá de lo personal. Hay pecados que trascienden más allá de lo familiar. E incluso hay pecados que trascienden más allá de lo eclesiástico. Hay pecados que se hacen públicos. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted lee los periódicos? Pueden haber muchísimos casos de violación en República Dominicana, pero si un pastor que viola a una niña, eso no lo ponen en primera plana porque lo tienen para otra cosa, temas políticos. Pero si es un pastor que viola a una niña, oiga, eso lo resaltan, lo repiten y lo dicen y lo sazonan. Y ya eso trasciende y se sale del contexto eclesiástico y se vuelve internacional. Ahora que hay internet, redes sociales y todas esas cosas. Aunque otros también han hecho lo mismo y hasta peor. A Dios no le gusta eso, porque eso habla mal de su nombre. La gente va a decir, el cristiano o el pastor aquel o el evangélico aquel hizo, y eso se vuelve una blasfemia al nombre de Dios. Aquellos que no siguen a Cristo piensan mal y hablan mal de Cristo y del evangelio por la conducta de ese sinvergüenza, irresponsable, cristiano pecador. Y lo peor de todo es que por el mal testimonio de uno podemos ser culpables de la perdición de un alma que pudo haber creído si no hubiera tropezado con nuestro mal ejemplo. Entonces ahí la cosa es muy fea. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Procuremos, usted y yo, no ser de los que traen tropiezos, a que un alma conozca a Cristo y hable bien del evangelio. David había caído en el pecado más grande que puede cometer un cristiano, provocar con su conducta que los impíos hablen mal, blasfemen del nombre de Dios y no quieran saber del nombre de Dios porque mira cómo tú lo representas, mira cómo tú hiciste. Que el Señor nos libre, hermanos, de provocar eso, que otro rechace el testimonio de Jesucristo. Y tercer y último punto, vemos la restauración de David. Vimos el pecado de David, la penitencia de David, a ver si el niño vivía. Ahora veamos en los últimos dos versículos la restauración de David. Una de las cosas más maravillosas que me asombran de Dios es que no puedo comprender bien cómo la sabiduría de Dios puede agarrar una cosa mala mía y convertir eso en una oportunidad para cumplir su plan. Por eso se ve mucho en las Escrituras. Como de un mal, y no es que elogiemos el mal, no podemos elogiar el mal, el pecado en la vida de un cristiano, pero en su misericordia y en su sabiduría soberana infinita, Dios muchas veces toma el mal que hay en nuestra vida y lo convierte en una oportunidad para sacar algo bueno dentro de eso malo. Y eso pasó con David en esta situación. Dice en el versículo 24 y 25, y consoló David a Betsabé, su mujer, y ella le dio un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová.
y envió un mensaje, Dios, por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre, Jedidías, por causa de Jehová. Aquí hay algo interesante. Salomón se parece mucho a la pronunciación en hebreo de Shalom y significa paz. Y según Primero Crónica, capítulo 22, versículo 9, el nombre de Salomón significa pacífico. En contraste con su papá, que fue David, que fue un hombre guerrero, de mucha batalla y que se mató mucha gente en los 40 años de gobierno de David. Salomón fue el hombre pacífico. En su reino hubo paz. Hubo paz. Pero otra cosa interesante. Salomón viene de una raíz hebrea realmente que significa reemplazar. ¿Y quién fue que le puso Salomón al niño? Su mamá, que perdió al primero. Entonces le puso, se va a llamar Salomón, que significa reemplazo. O sea, con este niño voy a reemplazar el primero porque el primero se murió. Ahora bien, en el versículo 25 dice que Dios lo llamó Jedidías. Significa el amado de Jehová. El amado de Jehová. Y este Jedidías, o Salomón, fue precisamente el escogido de Dios para sustituir o reemplazar a David en el gobierno. O sea, que de algo malo Dios sacó algo bueno. Porque de Betsabé y David, entonces Dios sacó a Salomón. Y fue quien sustituyó a David para gobernar. Es verdad que algunos de los hijos de David trataron de usurpar el trono, como Adonías y Absalón, pero no tuvieron éxito. Ya Dios tenía a Salomón. Ya eso estaba fríamente calculado, como dicen por ahí. Ya eso estaba calculado y preparado. Salomón va a sustituir a David. Y Dios se lo dijo a David. De hecho, cuando Adonías se autoproclamó rey en un lugar allá en Jerusalén, la mamá de Salomón se mandó para el palacio a hablar con el rey. Dice, ven acá, pero tú me dijiste que es Salomón. Sí, Salomón es. Sí, pero ahí está Adonías, que se proclamó y tiene seguidores y tiene... Dice, no, tráeme a Salomón, que lo voy a nombrar ahora mismo para que se acabe el relajo. Digo, lo estoy agregando, ¿verdad? Algunas palabras dominicanas al asunto. Y eso fue lo que hizo David. Entonces, pero la mamá dijo, no, espérate, este muchacho me le van a quitar el puesto. Y habló con David. Tú me dijiste que Salomón es el hombre. Y Salomón, que era un niño, se calcula que tenía quizás 12 años, no pasaba de 16, lo que se ha calculado. Sin embargo, David nombró a Salomón ese rey. Y Adonías, le siguió causando muchísimos problemitas ahí a Salomón. Y Salomón tuvo que llevárselo. Tuvo que mandarlo a matar porque ya se volvió un necio. Todas esas cosas pasan, ustedes saben, política y todas esas cuestiones, pero la vida real. La confesión, todo esto nos enseña que Dios de un mal puede sacar un bien, pero en su sabiduría soberana. Concluimos sacando dos lecciones importantes en esta segunda parte del capítulo. Primera enseñanza. La confesión sincera acompañada de arrepentimiento genuino es el único camino para obtener el perdón de Dios. Albergar el pecado es condenarnos a la vida cristiana sin fruto, a la vida cristiana vacía del gozo del Espíritu Santo y sumida en la sequedad espiritual. En su salmo de confesión, Salmo 51, David dice en el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando se resuelve el pecado con la confesión y el arrepentimiento, entonces tengo el gozo para poder hablar a otros acerca de Dios y que se conviertan ellos al Señor. 2. La sabiduría de Dios, que puede volver el mal en una oportunidad para cumplir sus propósitos, es un aliento para el cristiano. No estoy diciendo que haga lo malo para ver qué cosa buena va a sacar Dios. No. Pero después de todo,
muchas veces de algo malo Dios saca algo bueno. Lo que David hizo no agradó a Dios y él tuvo que juzgarlo y tuvo que castigarlo. David sufrió las consecuencias de sus pecados, pero en medio de todo Dios sacó de ahí a Salomón, al próximo rey de Israel. Así que si tú has sido tolerante con el pecado y has tenido muchos reveses en la vida cristiana para tener una vida espiritual como Dios manda, todavía Dios puede restaurar lo perdido y encaminarte en esa vida cristiana victoriosa y como Dios manda, como dice la Escritura que debe ser, si tú confiesas y tú te arrepientes y te entregas al Señor para que haga de ti lo que debe ser como cristiano. Así que confiesa al Señor tu vida. Deja que Él te limpie, que Él te lave y restaure tu vida como debe ser la vida de todo cristiano que agrada al Señor. Que el Señor les bendiga. Y este es un buen momento para llamarte a ti, si no ha venido a los pies de Cristo, que venga a los pies del Señor por medio de la fe y el arrepentimiento, para que sea un cristiano verdadero y un hombre o mujer perdonado y perdonada para la salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela con fruto abundante en nuestros corazones. Aquellos que nos han escuchado, creyentes o inconversos, aplica tu palabra por el Espíritu a ellos, a sus corazones, para bien, para perdón, para salvación, para confesión y restauración, conforme al propósito de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.